Hola, bienvenidos a las lecturas de septiembre por La Flaca Tarot. Este mes vamos a seguir trabajando con el tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas. Y les quiero recordar que quien nos habla a través de las cartas es nuestro ser más profundo, único en cada persona. Para la nueva lectura que propongo para este mes de septiembre, vamos a sacar las cartas de la lectura general con el oráculo del mapa encantado, que ilustra las etapas internas del recorrido de la experiencia humana que cada uno de nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida. Entonces la primera pregunta es la carta que nos va a señalar nuestra expresión actual en el plano terrenal. Esto se refiere al tiempo presente en el cual estamos. La segunda pregunta será para señalar nuestro potencial más alto dentro de nuestra expresión en este plano terrenal. ¿Y esto qué quiere decir? Que el ser humano es un ser con una capacidad de expresión ilimitada y la experiencia humana en las diferentes etapas de nuestra vida nos presenta la posibilidad de aprender a manejar la energía creativa y creadora para proyectarla en el plano terrenal y de esta manera experimentar en primera persona las consecuencias de dicho manejo energético, que serían traducidas en situaciones, experiencias y relaciones que atraemos, tanto positivas como negativas. Entonces, cuando se pregunta sobre el potencial más alto que podemos expresar dentro del plano terrenal en nuestra experiencia humana, me refiero a la mayor y mejor evolución de esa capacidad de manejo energético dentro del plano terrenal, la cual podríamos expresar si no enfrentáramos ninguna limitación, ningún obstáculo y ninguna resistencia a dicha expresión o a dicho manejo energético dentro del plano terrenal. Y como estamos hablando de nuestro potencial más alto, quiere decir que es un potencial que tenemos latente en este momento en nosotros mismos y se puede expresar energéticamente dicho potencial en nuestro momento actual según nuestra historia personal, según nuestra propia capacidad, que es única y diferente en cada persona. Esto quiere decir que las cartas que salgan son cartas de lectura general y lo que hace la persona al escuchar el mensaje es extraer la base de ese mensaje y extrapolarlo a su propia experiencia de vida según los detalles específicos de su propia experiencia. Y la tercera pregunta señala la sombra. Cuando preguntamos sobre la sombra, se habla de aquello que está oculto en nosotros mismos y que contribuye a frenar nuestra expresión del potencial más alto que tenemos latente en nosotros en este momento, que sería la carta anterior que se preguntó. Y se puede traducir como los traumas emocionales, los bloqueos energéticos, los patrones inconscientes y los mecanismos de compensación que desarrollamos, que en nuestro manejo energético, nuestro intercambio energético con el plano terrenal, para poder manifestar situaciones, relaciones y experiencias nutritivas y equilibradas, se vea frenado, se vea estancado, se vea saboteado o que sea como intermitente o poco constante. Entonces, cuando pregunto por la sombra, espero que el mapa encantado nos responda que debemos trabajar en nosotros mismos para poder sanar, para poder transformar y para así poder desbloquear nuestro potencial más alto de expresión, para que así atraigamos situaciones, experiencias y relaciones que nos sean equilibradas, que nos sean nutritivas y que propicien nuestra expansión y nuestro crecimiento. Y ya las cartas de profundización, que serán barajadas con el tarot tradicional en la versión del tarot de las revelaciones, espero que me señalen los detalles específicos de expresión en nuestra vida cotidiana de las respuestas a las preguntas hechas sobre el presente general, el potencial más alto y la sombra, que serán sacadas inicialmente con el mapa encantado. Muchas gracias por el tiempo que me dedican para ver estos videos y les recuerdo
que para mí es muy importante que me regalen comentarios sobre cómo les parece las lecturas o cómo les parecen los videos. No importa si son comentarios negativos o si son comentarios positivos, a mí todos los comentarios me sirven para poder ir refinando la manera como hago estas lecturas, para saber si estoy teniendo una comunicación efectiva con todos ustedes. Y bueno, esa es la introducción para las lecturas de este mes de septiembre y los invito a ver la siguiente lectura, empezando por el momento de baraja y tirada de las cartas. Bienvenidos a la baraja y tirada para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de septiembre del 2022. Entonces vamos a empezar con las cartas del oráculo del mapa encantado, preguntando sobre la expresión actual, el presente actual de estos signos en este mes. Salió la carta número 10, tocar fondo. Ahora vamos a sacar la carta que simboliza el potencial más alto que puede alcanzar para este mes de septiembre del 2022 los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Salió la carta número 29, volviendo a la vida. Ahora vamos a barajar la carta para el trabajo de sombra para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de septiembre del 2022. Salió la carta número 6, la montaña. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización que nos van a decir los detalles específicos en nuestra vida ordinaria, en nuestro mundo cotidiano, respecto a estas tres cartas que nos dio el oráculo del mapa encantado. Para profundizar la expresión actual en el plano terrenal, el presente actual para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de septiembre, respecto a la carta de tocar fondo, nos sale el 10 de espadas al revés. Ahora vamos a barajar la profundización para la carta número 29, volviendo a la vida, que representa el potencial más alto para los signos de tierra. La vida cotidiana. Para profundizar esta carta de volviendo a la vida respecto al potencial más alto para los signos de tierra para el mes de septiembre, salieron el 8 de pentáculos y el paje de espadas. Ahora vamos a barajar las cartas que nos explicarán un poco más sobre el trabajo de sombra que podemos hacer para poder desbloquear el potencial más alto para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de septiembre del 2022. ¿Qué me cuenta respecto a la montaña? Bueno, a leer un poco de cartas. Salieron 4 cartas para profundizar el trabajo de sombra.
salió la reina de copas al revés, salió el 7 de espadas, salió el hierofante, arcano mayor, y salió el as de espadas. Bueno, ahora los invito a escuchar la lectura respecto a estas cartas que le salieron para el mes de septiembre del 2022 para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Para representar el presente actual que estamos viviendo dentro del plano terrenal nos salió la carta número 10, tocar fondo. Cuando sale esta carta se está señalando una situación bastante difícil, bastante pesada y bastante dolorosa que estamos viviendo, en la que sentimos que hemos llegado a un punto límite, que ya no damos más, que sentimos que ya no podemos seguir adelante porque esta situación es lo suficientemente difícil y dolorosa para tirarnos como hacia la sensación de que no tenemos hacia dónde ir y que debido a esa pesadez nos es difícil aceptar lo que estamos viviendo en este momento. Es como si hubiéramos chocado contra un muro y normalmente esto sucede cuando hemos experimentado una pérdida o una sensación profunda de pérdida como tal. Y esto puede suceder cuando estamos viviendo algo que se llama la muerte del ego, que es cuando vivimos una situación que nos sacude hasta tal punto que empezamos a ver nuestra vida sin sentido. Ya las cosas que antes nos daban sentido, las relaciones, las situaciones, las experiencias, nuestra profesión, nuestra familia, nuestra pareja, todo aquello que antes nos daba una sensación de seguridad, de nutrición, empieza a palidecer y empieza a carecer de sentido para sentirnos llenos, para sentirnos que estamos viviendo una vida con propósito. Entonces lo importante cuando nos llegan estas cartas tan difíciles es que nos sacudimos a tal punto que podemos empezar a mirar nuestra vida con otros ojos. Ese es el regalo de las experiencias difíciles en nuestra vida. El poder observar nuestra vida con otro filtro y el poder reevaluar todo lo que estamos viviendo en este momento para cerrar un ciclo difícil, un ciclo doloroso. Cuando llega esta carta de tocar fondo, nos están indicando que no podemos avanzar, no podemos seguir adelante a menos que cambiemos la manera como nosotros hacemos las cosas, a menos que cambiemos la manera como nosotros filtramos el mundo. Entonces por eso se le llama la muerte del ego, porque es como si se sacudiera todo aquello que sostiene la personalidad que hemos construido para relacionarnos con la sociedad, y al sacudirse todo eso, el regalo que nos llega es que podemos descubrir que hay algo ahí presente, hay algo ahí sosteniéndonos, hay algo ahí que continúa existiendo a pesar de que todo a su alrededor se derrumba, y ese algo es el emerger, el nacer de nuestro ser más profundo. A veces cuando tenemos experiencias difíciles en nuestra vida que nos llevan a una sensación de tocar fondo, precisamente nos llegan esas experiencias cuando estamos listos para conocer a nuestro ser más profundo, que es aquella energía que empieza a relucir, que empezamos a sentir que nos sostiene por dentro con una fortaleza y con una calidez, a pesar de que todo a nuestro alrededor se está sacudiendo. Entonces, lo que te recomienda esta carta es que ejercites una capacidad de soltar, una capacidad de aceptación, una capacidad de rendirse a la situación que estás viviendo y
que empieces a sentirte tranquilo dentro de ese sacudón que te está llegando y dentro de la incertidumbre que puede traer ese sacudón. Porque cuando nosotros aceptamos que hay algo a nuestro alrededor o que todo a nuestro alrededor se está derrumbando, abrimos la puerta a un momento muy importante, que es el momento de encontrarnos con la fuerza de nuestro yo interno. Y a veces la única manera de saber y de conocer qué tan fuertes somos internamente es atravesando precisamente situaciones tan difíciles que pueden estar reflejadas en esta carta de tocar fondo. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando vivimos situaciones de este tipo, que pueden ser, digamos, enfermedades muy difíciles, que puede ser la muerte de alguien querido, que puede ser el perder todo lo que has construido alrededor de tu profesión por alguna decisión externa, que te despiden de tu trabajo o que un proyecto en el que estabas trabajando no se concreta y se viene todo abajo, no se cierran los contratos, se deshace todo. Puede ser una separación, un divorcio, el terminar una relación importante. Puede ser que enfrentamos el miedo que siempre hemos albergado de no tener recursos económicos, de pronto encontrarnos en una situación de escasez extrema. Entonces, todas estas situaciones, cuando nos llegan para sacudirnos y nos llegan para, digamos, quemar todas estas pilares sobre los cuales hemos construido nuestro concepto de estabilidad en nuestra experiencia humana. Y al derrumbar esos pilares de estabilidad y al descubrir que hay algo que queda ahí firme, que sigue existiendo y que nos sigue sosteniendo, que es nuestro yo profundo, nuestra fortaleza interior, empezamos a vivir un momento de liberación y de reconstrucción que es, a pesar de lo difícil de todo lo que nos rodea, un momento muy mágico para poder experimentar dentro de las posibilidades de la experiencia humana, para que de esa manera disolvamos todo aquello que considerábamos que nos daba estabilidad, que nos daba fuerza, que nos daba sentido, y para que encontremos esa estabilidad, esa fuerza y ese sentido en nuestro interior. Y de esta forma abrimos la puerta a una nueva experiencia en un nivel superior de evolución interna, que se puede considerar como una experiencia mágica, como una experiencia milagrosa, porque nos permite encontrar un matiz, una profundidad dentro de nosotros mismos a la cual no hubiéramos podido llegar si no vivimos una experiencia de este tipo tan removedora, de tanto sacudón. Y lo que indica esta carta es que si ejercitamos el soltar y ejercitamos la aceptación de lo que está pasando, la corriente misma de energía de esa aceptación nos va a llevar y nos va a sostener por el tiempo que sea necesario para que nos podamos reconstruir y para que podamos renacer. Y esto sucede gracias a que nos hemos soltado por completo a vivir esta experiencia dentro de la aceptación de aquello que nos está sucediendo. ¿Y por qué es importante la aceptación? Porque si vivimos una situación difícil, una experiencia dolorosa, y la vivimos con resistencia, que es lo contrario a la aceptación, es decir, si la vivimos tratando de controlar la situación, tratando de cambiar la situación, tratando de buscar por todos los medios una manera de no vivir la situación que tanto nos asusta, que tanto nos duele, lo que estamos haciendo es amplificar la fuerza de esa situación y estamos amplificando el sufrimiento que esa situación nos puede estar generando. Entonces, lo más importante ante una experiencia tan difícil que pueda estar representada en esta carta es aceptar que nos llegó como una etapa que debemos atravesar
para conocernos más profundamente y confiar en que es una experiencia temporal como todas las experiencias del recorrido humano. Todas las experiencias son temporales, ninguna experiencia dura para siempre. El cambio es la única constante en nuestra experiencia humana. Entonces, esta experiencia va a durar solamente lo que necesite durar para que nosotros podamos transformarnos desde nuestro interior y conocer nuestra fortaleza verdadera que no está fundamentada en lo temporal de las experiencias externas, sino en lo permanente de nuestro yo interior. Y cuando ya se profundiza esta carta con el tarot de las revelaciones, que nos sale el 10 de espadas al revés, este tarot nos está indicando casi el mismo mensaje relacionado con una experiencia de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Una experiencia en la que prácticamente nuestros peores miedos se han vuelto realidad y en la que creemos que no podemos seguir adelante si atravesamos esa experiencia de confrontar nuestros peores miedos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nos llega una situación de estas? Que la vida misma nos ha llevado a confrontar precisamente nuestros peores miedos con la convicción de que nos vamos a transformar internamente y que vamos a encontrar una fortaleza más profunda que luego va a nutrir nuevas experiencias, porque el 10 es una carta que nos indica que estamos cerrando un ciclo, que estamos completando, culminando un ciclo y que este cerrar de este ciclo se da precisamente para la iniciación de un nuevo ciclo de evolución hacia un nivel más alto de experiencia en la espiral de la vida. Aquí lo que hay que entender es que todas nuestras experiencias son pasos, son niveles que nos llevan hacia un crecimiento y hacia un avance, tanto las positivas como las negativas. Entonces la importancia aquí del 10 de espadas es que podemos entender que el dolor que estamos sufriendo se alimenta a partir de procesos mentales que son limitados como tal. Y en este caso del 10 de espadas tiene que ver con la manera como nosotros filtramos nuestros pensamientos y como nosotros dejamos que nuestros pensamientos filtren el mundo con nuestras ideas de cómo el mundo debe ser, de cómo las experiencias deben ser, de cómo nosotros o de cómo los demás deben ser. Y esto puede estar relacionado con una rigidez mental, puede estar relacionado con un sufrimiento, por ejemplo, debido a las opiniones que los demás tienen de nosotros y cómo esas opiniones y prejuicios externos nos generan como una cárcel mental, como una cárcel en nuestro pensamiento, en lo que llamamos la importancia personal. La importancia personal es aquella importancia que nosotros le damos a la personalidad que hemos construido para relacionarnos con la sociedad, hasta el punto que nos genera sufrimiento cualquier cosa que cuestione esa personalidad que hemos construido. Entonces, si alguien habla mal de nosotros, si alguien nos calumnia, si alguien trata de dañar nuestra reputación, si alguien nos genera conflicto, si alguien nos traiciona, si alguien es desleal, si alguien es malicioso y si alguien viola nuestra confianza, todo eso lo asumimos como una afrenta personal y es por eso que nos duele tanto atravesar esta experiencia, porque le estamos dando un nivel de importancia que solo se fundamenta en lo que hemos construido como nuestra personalidad y en los pilares de experiencias que sostienen esa personalidad como tal, que no deja fluir nuestra energía natural y que no deja fluir nuestro ser
más profundo. Entonces, cuando relacionamos este par de cartas, podemos generar aquí un aprendizaje, y es que si soltamos nuestra importancia personal, es decir, si soltamos la importancia que le damos a la personalidad que hemos construido, y si soltamos la importancia que le damos a los pilares de experiencias, relaciones y situaciones que sostienen esa personalidad, nos vamos a liberar de una carga que no es necesaria, que nos está pesando para nuestro avance a nuestra nueva etapa. Recordemos que tanto la carta de tocar fondo como la carta de el 10 de espadas, ambos son números 10. Entonces ambos nos están indicando que estamos culminando una etapa de la vida, estamos cerrando un ciclo de la vida para iniciar un nuevo ciclo de evolución. Entonces, si queremos expandirnos, si queremos crecer y si queremos desbloquear nuestro potencial más alto, debemos aceptar aquello que se está terminando, aquello que se está cerrando, aquello que ya no nos nutre y que ya no nos sirve para nuestra expansión. Y la mezcla de este par de cartas te puede estar indicando que para poder salir, para poder atravesar esa sensación de que estás tocando fondo, debes empezar a limpiar la manera como percibes el mundo a través de tus juicios mentales, a través de tus concepciones mentales, a través de tus ideas preconcebidas de cómo debe funcionar el mundo. Y esto puede simbolizar que debemos soltar prejuicios, que debemos soltar el apego a la concepción que tenemos de nosotros mismos, que debemos soltar la sensación de que ya somos unos seres hechos y derechos y que ya no tenemos manera de cambiar, que debemos soltar la necesidad de controlar lo que está pasando. Eso puede significar soltar una relación, soltar un trabajo, soltar una profesión, soltar una experiencia de vida, y todo ese soltar puede sernos pesado si nos resistimos al soltar, o puede ser más liviano si empezamos a fluir con ese soltar. Y que si sueltas esa manera de interactuar con el mundo desde tus preconcepciones mentales, es posible que empieces a encontrar otras maneras de interactuar con el mundo, que puede ser a través de el sentir, que puede ser a través de la intuición y que puede ser a través de tu fuego interior, que son matices muy diferentes de la experiencia humana a la experiencia desde lo mental, desde lo racional, desde lo intelectual. Por eso es que normalmente se dice que las experiencias transformadoras son experiencias que se viven desde el ser profundo y no desde la mente, no desde nuestro pensamiento. Cuando nos llega el 10, nos llega una carta de transformación, nos llega como el último nivel de una etapa que estamos culminando y nos llega el primer nivel de la siguiente etapa que estamos empezando. Y nos llega con una sensación de resolución, de liberación, de entendimiento del sí mismo, de un tipo de despertar para permitir que esa experiencia nos transforme a nosotros. No al revés, no querer nosotros cambiar la experiencia como tal, sino permitir que esa experiencia nos transforme a nosotros. Entonces, si te está llegando este par de dieces, es para que te transformes en un nuevo ser, para que cambies, para que crezcas, a través del entendimiento de que nosotros tenemos un ser que necesita expresarse más allá de la personalidad que hemos construido, que es único y que busca expresarse dentro de esa unicidad. Y aquí es cuando introducimos la carta que habla del potencial más alto que podemos expresar en este mes, que es la carta número 29, volviendo a la vida. Esta carta es una carta muy bonita porque
indica que hay algo nuevo que está naciendo en tu vida, que hay algo hermoso que se está gestando y que eso nuevo que se está gestando, eso nuevo que está naciendo como experiencia de vida, viene a alimentar un sueño muy profundo que va a transformar tu vida hacia una nueva versión mucho mejor y mucho más nutritiva de lo que tú has imaginado posible. Esta carta te indica que mires hacia atrás la experiencia de tu vida y que observes, que valores todo lo que has crecido, todo lo que has evolucionado, todo lo que has transformado en ti, todas las roles que has atravesado, todas las transformaciones internas que has vivido y que te han llevado a una maduración sobre tu propio yo y sobre el mundo que te rodea. Esta carta te indica igualmente que te sueltes a la experiencia como tal y que no trates de controlar o de limitar a aquello nuevo que se está gestando, sino que lo dejes a merced del espíritu como tal. Que recordemos que el espíritu es la manera como este oráculo le llama a la fuente creativa y creadora de todo lo que existe, incluyendo nuestro ser. Entonces, esta carta lo que busca es que reconozcas que hay una energía superior que tiene un entendimiento más profundo del panorama más amplio de la experiencia humana y que esa energía nos guía a todos hacia una expansión y hacia un crecimiento y hacia un conocimiento de nosotros mismos tan profundo para que podamos expresar nuestra mayor versión, nuestra mayor expresión dentro de este plano de lo material y que si dejamos que esa energía configure el recorrido de nuestro camino y que nosotros nos colocamos en ese camino para recorrerlo, vamos a poder renacer y vamos a expandirnos hacia una experiencia de vida más plena y más disfrutable. Entonces, si recordamos la carta pasada en la que te hablé de la muerte del ego, con esta carta se refuerza el entendimiento que aquello que se está terminando, aquello que se está cerrando, aquello que está culminando, que de pronto te está generando tanto dolor y tanta pesadez, es necesario para poder quitar y limpiar toda la energía sobrante, todas las capas superficiales que no te estaban permitiendo conocer tu yo más profundo y que si te sueltas a la experiencia como tal vas a poder volver a la vida en un nuevo yo y vas a poder atravesar un ciclo, vas a poder romper un patrón que necesita transformarse para subir de nivel en la experiencia humana. Y este subir de nivel te va a traer un despertar, una liberación, una transformación. Todos, absolutamente todos, cuando experimentamos una muerte del ego, prácticamente sentimos que nos estamos muriendo, prácticamente sentimos que la vida ya no da más. Pero cuando ya atravesamos esa experiencia, cuando ya llegamos como al otro lado del túnel, nos damos cuenta que era una experiencia necesaria para crecer y para llegar a una versión de nosotros mismos más satisfactoria, más profunda, que atraiga experiencias nuevas y más nutritivas a nuestro día a día. Porque cuando ya se profundiza esta carta de volver a la vida con el tarot de las revelaciones, que nos sale el 8 de pentáculos y el paje de espadas, este par de cartas nos están indicando que estemos abiertos a la posibilidad de explorar nuevas maneras de ser, nuevas maneras de pensar, nuevas experiencias, nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas profesiones, nuevos lugares de expresión dentro de nuestra vida cotidiana, porque ambas cartas indican ese mensaje como tal, la exploración de lo nuevo, la expansión hacia una nueva
manera de manifestación dentro del plano terrenal. Y ya específicamente el 8 de Pentáculos nos habla de encauzar nuestra energía creativa de una manera comprometida, disciplinada, enfocada, laboriosa, en la que nos tomemos el tiempo necesario para construir las nuevas experiencias que necesitamos para expandirnos. Esta carta indica que estamos canalizando la energía creativa directamente de la fuente hacia una manifestación dentro de lo material, y que si nos enfocamos con todo nuestro potencial, con toda nuestra energía, con toda nuestra mente, con toda nuestra capacidad de hacer en reconstruir nuestra confianza interior, en alimentar nuestra energía creativa, vamos a lograr manifestar experiencias que atraigan un nivel de productividad y de progreso en el que nuestro esfuerzo sea recompensado, y vamos a lograr atraer experiencias en las que podamos vivir nuestro Dharma. Cuando vivimos nuestro Dharma es cuando vivimos un tipo de experiencia en la que nos vamos a encontrar en nuestro propósito, en nuestra forma verdadera, en aquello en lo que nos sentimos satisfechos, llenos, esa experiencia en la cual sentimos que estamos fluyendo dentro de nuestro fuego creativo y que estamos brindándole un aporte, un servicio al mundo que permite que ese mundo crezca, que ese mundo se expanda. Y el paje de espadas señala aquí que aquello nuevo que están haciendo, aquello nuevo que está empezando, está enraizado en la alimentación de nuevas ideas, de nuevas experiencias, en la alimentación de nuestra curiosidad, de esa curiosidad que tienen los niños cuando se relacionan con el mundo, que todo les parece nuevo, que todo les parece interesante, que todo les parece asombroso, que todo lo que le genera es más y más preguntas y más ganas de saber y más ganas de interactuar con el mundo. Esta carta nos está indicando que vibremos en esa energía del paje, porque esa energía del paje es la que nos va a permitir encauzar ese poder de manifestación en el plano de lo material que indica el 8 de Pentáculos. Y precisamente el paje de espadas es un explorador de nuestra verdad interior, de nuestras convicciones verdaderas, de mantenernos conectados con nuestra verdad superior. Entonces lo que este par de cartas te están indicando es que para alimentar ese renacimiento del cual habla la carta del mapa encantado, debes vibrar en esa energía de la exploración, de la curiosidad del paje, y debes mantener un enfoque, una disciplina, una constancia y una dedicación que es la que se indica en el 8 de Pentáculos. Entonces esto puede simbolizar que si se te ocurre una nueva idea de negocio, si se te ocurre una nueva manera de enfocar tu profesión, si se te abre la posibilidad de explorar un nuevo lugar para vivir, si se te abre la posibilidad de experimentar una nueva dinámica familiar, si se te abre la posibilidad de una nueva relación romántica, si se te abre la posibilidad de conocer nuevas personas, de construir nuevas amistades, todo aquello que te traiga renovación, ábrele la puerta, invítalo a tu vida, porque es el refrescamiento que tu vida necesita para renacer, para volver a sentir la conexión con la fuerza de la vida como tal. Y este par de cartas te están indicando específicamente que las nuevas ideas, los nuevos proyectos y todo lo relacionado con tu hacer tiene muy buen augurio para que sea el camino para recorrer, para poder reencontrarte con el sentido de la vida que de pronto estabas perdiendo en la carta anterior de tocar fondo. Entonces, ¿qué pasa con esta mezcla de cartas?
que comúnmente y normalmente los ciclos de la vida se dan de esa forma. Hasta que no tocamos fondo, hasta que no encontramos un sinsentido, hasta que no vemos que hay una experiencia que no nos está permitiendo crecer, ya sea que hasta que no soltamos una relación que nos es difícil, que nos es dolorosa, que no nos es nutritiva, no abrimos el espacio para conocer nuevas personas y para experimentar relaciones diferentes y más nutritivas. Lo mismo que si no soltamos un trabajo en el cual nuestros ingresos no son suficientes o en el cual nuestros potenciales no son explorados, en el cual la rutina es la única constante, pues hasta que no soltamos eso, no abrimos el espacio para nuevos trabajos, nuevas exploraciones de nuestros talentos, de nuestros potenciales, hasta que no soltamos aquello que nos tiene limitados, aquello que nos tiene comprimidos, aquello que no nos permite expandirnos, no abrimos espacio hacia una experiencia mayor, superior, más expansiva, más nutritiva. Normalmente cuando ya chocamos con una pared y cuando ya decimos no vamos más, es cuando encontramos la voluntad para transformarnos, es cuando encontramos la energía para buscar nuevas cosas, nuevas relaciones, nuevos espacios, nuevos trabajos y cuando tomamos la decisión de cambiar, cuando tomamos la decisión de soltar lo viejo y de abrazar lo desconocido, que se abre cuando empezamos una nueva búsqueda de una nueva experiencia de vida. Entonces, esto es lo que te están indicando todas estas cartas, tanto las del mapa encantado como las del tarot de las revelaciones, que estás experimentando un momento de transformación interno y externo que aparentemente es una experiencia negativa, pero que en realidad es aquello que llamamos una bendición encubierta. Y es cuando aquello que consideramos que nos es difícil, lo atravesamos y ya al final de ese recorrido encontramos una bendición, encontramos un lugar nuevo donde podemos expandirnos, donde podemos crecer, encontramos mejores relaciones, encontramos una mejor fuente de ingresos, encontramos un nuevo nivel de satisfacción dentro de nuestra experiencia humana. Y aquí es muy importante entender que el universo como tal, la fuente de creación como tal, siempre está dirigiéndose a su avance y hacia su expansión. Y lo que procura la energía universal es que todos los seres que existen dentro de esa energía universal también avancen con ella, también crezcan, también se expandan. Y parte de la enseñanza de la experiencia humana es aprender a soltarnos y a permitir que esas fuerzas superiores nos guíen hacia nuestra expansión y hacia nuestro crecimiento, porque ese es el cauce natural de toda experiencia universal y por ende de toda experiencia humana. Entonces, por eso a veces nos llegan experiencias que nos sacuden, porque lastimosamente a veces la única manera que tiene el universo de mostrarnos que hay otras formas, que hay otras maneras de vivir más nutritivas y más expansivas es sacudiéndonos, es removiéndonos, es mostrándonos que todo a nuestro alrededor puede cambiar, puede derrumbarse y que aún vamos a seguir ahí vivos, existiendo, y que si nos soltamos lo suficiente vamos a ser llevados hacia un nivel superior de experiencia más expansiva, más nutritiva. Y a mí me ha pasado esto personalmente en diferentes etapas de mi vida, en las cuales creo que ya llegué a un tope, que ya llegué a un límite, que ya no doy más, que no puedo sufrir más, que ya no aguanto más dolor. Y atravieso esa experiencia y encuentro al final otra experiencia, otro significado, otro aprendizaje que me permite entender el recorrido que tuve que hacer para poder llegar a ese descubrimiento. Y eso también yo lo he visto en diferentes personas con las cuales he tenido contacto, que sus experiencias difíciles los llevan a transformarse, los llevan a renovarse y los llevan a conocerse de una manera más profunda
más expansiva y más nutritiva. Entonces, lo que todas estas cartas te dicen es que te sueltes a la experiencia, porque al final de esa experiencia hay una renovación garantizada para ti y hay una expansión y una transformación que te va a llevar a un nuevo nivel de experiencia, sí o sí. Entonces la mezcla de este par de cartas de profundización te dice que, por ejemplo, si lo que se abre para ti es una nueva relación romántica, que entonces le dediques tiempo a nutrir esa relación, que te fijes en los detalles, que le dediques energía, que le dediques esfuerzo, que trabajes en construir esa relación. Lo mismo, si la nueva experiencia que se te abre es una nueva profesión, o es un ascenso en el aprendizaje de la profesión que ya tienes, o es un nuevo proyecto, o es un nuevo lugar de trabajo, o es por fin generar tu empresa propia, que aquello nuevo que se te abre le dediques tiempo, le dediques esfuerzo, le dediques enfoque, le dediques todo tu potencial, le dediques atención a los detalles. Igualmente, si estás abierto a una posibilidad de cambiar de lugar de vivienda, si estás abierto a una posibilidad de cambiar hacia una nueva universidad, si estás abierto a una posibilidad de conocer nuevas personas, que a todo eso le dediques tu conciencia, tu enfoque, tu atención de una manera constante, de una manera permanente, de una manera concentrada. Y que si sigues esa ruta, vas a lograr esa expansión que se esconde detrás de la experiencia que estás viviendo en este momento. Y para poder desbloquear el camino energéticamente, materialmente, mentalmente, emocionalmente, hacia nuestro potencial más alto, nos llega el consejo que nos da el trabajo de sombra. El trabajo de sombra es aquello que hacemos conscientemente para poder sanar y transformar nuestros traumas emocionales, nuestros patrones inconscientes y nuestros bloqueos energéticos, para poder desbloquear precisamente ese potencial más alto que tenemos la posibilidad de expresar en este mes, en este plano terrenal. Entonces, para el trabajo de sombra que nos salió la carta de la montaña, es una carta muy bonita porque te dice que tú tienes la capacidad de fluir y de rodear cualquier obstáculo que se te interponga. Si te adaptas a las circunstancias que te presentan esos obstáculos como tal. Entonces, si nosotros vemos la experiencia que tenemos por delante como una montaña muy grande, que de lo grande que la vemos, percibimos que no la podemos escalar o que recorrerla, escalarla va a ser muy pesado, va a ser muy difícil, que esa montaña se interpone entre nuestro estado presente y nuestra expansión, nuestro crecimiento, nuestro éxito, podemos abrirle la puerta a considerar formas alternativas de recorrer esa montaña, que no sea la manera más larga, más difícil, más lenta, más peligrosa, más pesada, que es escalarla, sino que podemos rodear esa montaña como lo hacen los ríos. Los ríos fluyen a través de cualquier obstáculo que se les presente y ese es su estado natural. Entonces aquí esta carta te está diciendo que si tú empiezas a explorar maneras alternativas de enfrentarte al obstáculo que representa esa montaña, como la manera que propone el río, que es la de fluir naturalmente con la corriente, que esto puede simbolizar que te adaptes a la experiencia que estás viviendo en ese momento y que te sueltes a la historia que te está narrando esa experiencia como tal, puedes encontrar una forma de traspasar ese obstáculo de esa montaña y de llegar al otro lado, de abrirle la puerta a tu expansión y a tu éxito si fluyes, si te adaptas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces nosotros nos quedamos encerrados en que nuestra concepción de cómo deben ser las cosas es la única manera como podemos abordar
una experiencia o una situación. Y esta concepción nos limita y nos impide explorar nuevas maneras. Entonces lo que te dice esta carta en relación con el trabajo de sombra es que trates de abrir tu mente a explorar nuevas maneras para enfrentarte a tus experiencias diarias, para enfrentarte a esa sensación de tocar fondo, para enfrentarte a el dolor que eso te puede estar generando. Y recuerda lo que te dije al principio con esa carta del 10 de espadas. También para transformar tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias, y para que esos pensamientos, esas ideas, esas creencias no sean una prisión para ti, una limitación para ti, que los transformes y que abras tu mente a nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas formas de asumir la experiencia que tienes en este momento, y que de esa forma puedes atravesar la experiencia como tal de una manera más liviana y con menos arrastre emocional para ti. Y ya cuando llegamos a las cartas de profundización con el tarot de las revelaciones, que nos dan más detalles sobre ese trabajo de sombra, podemos empezar a entender que los obstáculos que estamos experimentando hacia nuestra expansión y hacia nuestro crecimiento se expresan en esa reina de copas al revés y en ese 7 de espadas. Porque la reina de copas al revés representa un estado de ser en el que estamos vibrando bajo una herida emocional. Y esa herida emocional ocasiona que nuestra polaridad femenina esté desequilibrada y que estemos actuando bajo ese desequilibrio de esa polaridad y bajo la herida emocional que está detrás de ese desequilibrio. Entonces, cuando uno está actuando desde una herida emocional que se expresa en un desequilibrio de la polaridad femenina, uno se comporta de una manera muy reactiva, de una manera en la que las emociones, las reacciones son muy dramáticas, son muy exageradas, son en exceso dolorosas o en exceso hirientes o en exceso victimistas, o por ejemplo incurrimos en comportamientos de sombra, que son comportamientos en los que ocultamos nuestras verdaderas intenciones y empezamos a manipular la situación o a manipular las personas como tal, y también que nos comportamos de manera vengativa, de manera traicionera, que tenemos cambios de ánimo constante que se convierten en una dificultad para relacionarnos con los demás y que se convierten en un drenaje emocional tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean, que nos sentimos pesados y que nos sentimos angustiados y que sentimos que no estamos dándole un enfoque sano o un enfoque productivo a nuestros talentos o a nuestra conexión con lo emocional como tal, precisamente porque estamos actuando desde una herida y estamos actuando desde una sombra inconsciente. Esta reina de copas al revés también puede indicar tener el corazón duro, tener el corazón cerrado, que eso implica que no sabemos recibir amor y no sabemos dar amor. Y esto se puede expresar de muchas maneras, no solo en las relaciones románticas. Se puede expresar en la atención que nos damos a nosotros mismos o en la atención que le damos a los demás. Se puede expresar en que no tenemos una capacidad para ser tiernos, para ser amables, para conectarnos con las emociones de los demás, para ser empáticos, sino que por el contrario somos rígidos, somos secos, somos hirientes, somos muy duros emocionalmente con los demás, juzgamos muy duramente a los demás y nos juzgamos muy duramente a nosotros mismos. Entonces aquí lo importante para trascender esta herida emocional que está alimentando este desequilibrio de nuestra polaridad femenina es empezar a ablandar nuestro centro emocional, es empezar a suavizar nuestro centro emocional, es abrirnos a recibir y abrirnos a dar. Y dependiendo de la persona, esto puede ser una tarea muy difícil porque de pronto ya es algo muy integrado en la personalidad, esa rigidez,
ese desequilibrio emocional o esa dureza con los demás, o puede ser una experiencia fácil de trascender si nos damos cuenta que el transformar esa manera de ser nos va a traer una mayor nutrición y una mayor expansión, porque nos va a permitir conectarnos desde nuestro centro emocional con las experiencias que nos rodean y con las personas que nos rodean, y que esa conexión verdadera nos va a brindar unos frutos a los cuales no hemos podido llegar precisamente por interactuar desde un corazón cerrado. Y por ejemplo, el 7 de espadas también habla de una personalidad engañosa, de una personalidad que tiene doble cara, de una personalidad traicionera, una personalidad que toma ventaja de los demás, una personalidad que tiende a mentir, que tiende a engañar, que es desleal. Y esto también es un comportamiento de sombra, es decir, es un comportamiento alimentado desde lo inconsciente por una herida profunda, y casi que aprendemos a interactuar con el mundo desde una máscara, desde una cara que colocamos al mundo que no es nuestra cara verdadera, por miedo a conectarnos con el mundo con nuestra verdadera cara. Entonces, ambos son comportamientos, el de la reina de copas al revés y el del 7 de espadas. Ambos comportamientos provienen de una herida emocional muy profunda que probablemente proviene de la niñez. Probablemente ambos comportamientos sean mecanismos que nosotros desarrollamos para interactuar con la sociedad de manera que los demás no nos pisoteen, de manera que los demás no se aprovechen de nosotros, de manera que los demás no nos hagan daño. Y aquí es muy importante no sentirse cuestionado en el sentido de que si tenemos estos comportamientos somos malas personas. No, aquí tenemos que observarnos con una compasión y con el entendimiento de que si estamos actuando bajo ese par de arquetipos del 7 de espadas y la reina de copas al revés, es porque estamos tratando de manejar la situación lo mejor que podamos desde una herida emocional muy profunda y desde un patrón muy inconsciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar el comportamiento como tal, observar los momentos en los que sentimos que no podemos ser verdaderos, en los que sentimos que tenemos que colocar una máscara, observar los momentos en los que tendemos a mentir, en los que tendemos a engañar, en los que tendemos a ser desleales, en los que tendemos a ser crueles, a ser duros con los demás, a juzgar, observar todo eso, porque a través de la observación con nuestra conciencia empezamos a neutralizar la fuerza energética de esos comportamientos y empezamos a abrir el camino para poder trascender esos comportamientos. Entonces, primero tenemos que sanarnos por dentro para poder transformar esos comportamientos, porque prácticamente sentimos que esos comportamientos nos protegen del mundo y no van a ser abandonados de buenas a primeras, porque si no quedamos como desnudos ante el mundo. Entonces, si empezamos a observar esos comportamientos, vamos a darnos cuenta en qué momentos salen y vamos a darnos cuenta qué hay detrás de esos momentos en los que salen estos comportamientos, y vamos a empezar a transformar dentro de nosotros mismos la relación con esas causas que hay detrás de esos comportamientos. Entonces, por ejemplo, la dureza con los demás, la crueldad, la incapacidad de poder dar amor y poder recibir amor, normalmente proviene de una situación muy profunda en la que nos sentimos heridos en el pasado, y para evitar sentir ese dolor de esa herida, nos volvimos duros, nos volvimos secos, nos volvimos crueles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un momento de contemplación, de soledad en nosotros mismos, y vamos a empezar a darnos palabras de amor. Vamos a darnos palabras de cariño. Vamos a vernos como un niño pequeño y vamos a abrazarnos. Vamos a decirle a ese niño que lo queremos, que lo protegemos, que vamos a hacer todo lo posible para que sea feliz, y vamos a observar qué
sale en esos momentos, si sale culpa, si sale rabia, si sale llanto, si sale resentimiento, y vamos a permitir que todas esas sensaciones difíciles salgan, atraviesen nuestro cuerpo emocional y se liberen. Cuando nosotros permitimos que todas esas sensaciones difíciles nos atraviesen, abrimos la puerta a que se liberen energéticamente. Entonces, si te dan ganas de llorar, llora. Si te dan ganas de escribir, escribe. Si te dan ganas de gritar, grita. Si te dan ganas de golpear a un cojín, pégale a ese cojín. Pero trata de liberar esa energía dura, esa energía incrustada, esa energía seca detrás del trauma emocional que propicia estos comportamientos de sombra. Y te vas a dar cuenta que a medida que vayas liberando esa energía emocional, vas a empezar a ablandar tu corazón, vas a empezar a ablandar tu centro emocional, y si ablandas tu centro emocional te vas a poder comunicar con las personas que te rodean de una manera más suave, de una manera más empática, de una manera más amable y, ¿por qué no?, de una manera más amorosa, ya después de haber liberado todos esos traumas emocionales. Y si te salen estas cartas como representación de esa montaña que hay que sobrepasar para poder llegar a nuestro ser más profundo, para poder llegar a renovar nuestro sentido de la vida, para poder llegar a nuestra expansión y a nuestro crecimiento, recuerda lo que te dice la carta de la montaña, que busques la manera de fluir con esos obstáculos. Entonces, primero, no te castigues, no te sientas mal por tener esos comportamientos o por haber tenido esos traumas emocionales. Todo eso hace parte de la experiencia humana como tal, y ninguno de nosotros está exento de vivir alguna experiencia difícil y de haber tenido algún trauma emocional. Entonces no te sientas solo en esa herida que tienes y no alimentes, digamos, esa sensación que a veces da como de víctima, como de porque a mí, como de pobrecito yo, porque eso es una posición que te quita poder, y tú, como ser humano ilimitado que eres, tienes un poder inmenso de poder transformar cada una de tus experiencias en una perla preciosa que te va a contribuir para tu crecimiento. Entonces, entiéndete como un ser poderoso y date la confianza y la convicción a ti mismo que puedes transformar esas heridas que hay detrás de esos comportamientos de sombra para poder trascender esos comportamientos de sombra y para poder interactuar con el mundo ya desde un arquetipo más sano, que sería la reina de copas al derecho, que sería el arquetipo de la receptividad, el arquetipo del amor, de la ternura, de la nutrición, de la intuición, de la fluidez, y ya trascendiendo ese 7 de espadas, que sería mostrándote tal y cual y como eres, mostrándote verdadero y dándote un lugar en el mundo como ser único que eres, sin necesidad de esconderte, sin necesidad de mentir, sin necesidad de engañar. Ambos arquetipos trabajados sanamente son arquetipos de mucho poder, y tienes dentro de ti esa capacidad de desbloquear ese poder, de trascender esos arquetipos de sombra. Y aquí es cuando introducimos a las siguientes dos cartas de profundización del trabajo de sombra, que son el hierofante y el as de espadas. Porque el as de espadas representa la conexión más pura que podemos tener con la energía de la conciencia que alimenta nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestra imaginación, nuestra inspiración a través del pensamiento. Entonces, si nos está saliendo el as de espadas, es como si nos estuviera mostrando lo que hay más allá de la montaña, lo que vamos a encontrar cuando logremos atravesar la montaña, cuando logremos rodearla como si fuéramos un río. Y es que vamos a lograr encontrar una conexión con esa energía pura que alimenta todo este reino de la conciencia, de la imaginación, de las ideas, de la mente como tal, y que vamos a empezar de nuevo esta relación con este reino. ¿Eso qué quiere decir? Que esas creencias limitadoras, esos patrones inconscientes, esa prisión mental que nos estaba arrastrando
al principio de esta lectura, representada en el 10 de espadas al revés, tiene el potencial de ser transformada y tenemos el potencial de renovar nuestra relación con la manera como construimos nuestros pensamientos y con la manera como abordamos el mundo a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra imaginación y a través de nuestras ideas. Entonces esta es una carta muy bonita como profundización de esa carta de la montaña, porque te está mostrando el potencial que tienes dentro de ti de renovar esa energía y de conectarte con un nivel superior de la expresión de esa energía de lo mental. Aquí podemos entender que dentro de la experiencia humana y dentro de la experiencia universal como tal, hay diferentes niveles de expresión que son entendidos como diferentes niveles de vibración y cada uno de esos niveles es simplemente una manera de recorrer esa energía o esa frecuencia como tal. Entonces, si hablamos de la energía de lo mental, de lo racional, de la inspiración, de la imaginación, de aquello que nos permite generar ideas, generar pensamientos y construir modelos cognitivos desde la mente para acercarnos al mundo, tiene diferentes niveles de expresión y cada uno de esos niveles de expresión nos ofrece una posibilidad de expansión mayor a medida que vamos subiendo de nivel. Entonces, lo que te está narrando esta lectura es que estás recorriendo ese camino de expansión para precisamente llegar a un nuevo nivel de conexión con ese reino de la conciencia, con ese reino de lo mental, con ese reino de lo que permite construir modelos de pensamiento para relacionarnos con el plano terrenal como tal. Y aquí es importante entender que el manejo energético que nosotros estamos en capacidad de desarrollar dentro de este plano de lo material abarca nuestra mente, abarca nuestras emociones, abarca nuestro cuerpo, abarca nuestra energía interna, nuestra energía creativa, nuestra energía creadora y abarca nuestra capacidad de hacer, de actuar y de manifestar dentro de lo físico las experiencias, las situaciones y las relaciones que nos van a permitir recorrer todos esos niveles de expresión y afinar, refinar y perfeccionar todos esos niveles de relación con el plano terrenal, es decir, lo mental, lo emocional, lo corporal, lo creativo, etc. Vamos a poder refinar todas esas maneras de interactuar con este plano terrenal y de esa forma vamos cada vez a tener una capacidad de manejo energético del plano terrenal más efectiva, más nutritiva, más eficiente y más rápida. Entonces, si este as de espadas nos está mostrando la posibilidad de renovar nuestra conexión con esa energía de lo mental, nos está mostrando por ende la posibilidad que tenemos de manejo energético dentro del campo de lo mental para poder refinar ese manejo energético y para poder relacionarnos con el mundo desde ese refinamiento, sea como sea que esto se exprese en tu propia experiencia humana. Para algunos puede ser una capacidad de desarrollar nuevas ideas en modelos de negocios. Para otros puede ser una capacidad de desarrollar nuevas ideas en su profesión. Para otros puede ser una capacidad de desarrollar nuevas ideas en la manera como se relacionan con su familia, con sus amigos, con su pareja. Para otros puede ser una nueva capacidad de enfocar su energía creativa. Entonces, todo esto tiene múltiples espectros según tu propia experiencia de vida. Y aquí ya terminamos la lectura con la carta del Hierofante, que es un arcano mayor, porque esta carta le da una conclusión muy bonita a toda la lectura, porque te está mostrando esa capacidad que tienes dentro de ti de ser tu propio mentor, de ser tu propia guía interna, de ser
tu propio maestro interno. Este arcano mayor es un arcano muy, muy poderoso porque tiene relación con lo espiritual y con lo divino, que en últimas es la energía directa de la fuente de la creación de todo lo que existe. Entonces, si nos está saliendo el arquetipo del hierofante, quiere decir que tenemos la posibilidad de conectar con esa energía de lo divino a través de nuestro yo interno. Y esto puede simbolizar la energía de aquello que llaman el yo superior. Entonces, el yo superior es la energía de conciencia que existe más allá del tiempo y el espacio de este plano terrenal, que decidió depositar parte de esa energía en un cuerpo humano para experimentar el plano terrenal bajo las condiciones de este plano, que son las condiciones de la dualidad, que son las condiciones de la limitación, que es la experiencia del libre albedrío, que son las leyes de la causa y el efecto, en la cual aprendemos las consecuencias de nuestra proyección energética en este plano. Entonces, si estamos proyectando negatividad, si estamos proyectando limitación, si estamos proyectando alegría, si estamos proyectando gratitud, igualmente vamos a experimentar el efecto de esa energía amplificado hacia nosotros mismos. Entonces, este hierofante representa el mediador entre el mundo espiritual y el mundo material. Representa el canal de la energía espiritual en el mundo material. Entonces esto puede estar expresado de una manera única y diferente en cada una de las personas. Para unas personas el hierofante puede venir como una claridad mental. Para otras personas el hierofante puede llegar como una capacidad de sentir empatía. Para otras personas puede ser como una capacidad de decisión bastante enfocada, bastante productiva. Para otras personas puede ser cumplir un rol de consejero ante las personas que lo rodean. Para otras personas puede ser tener la capacidad de calmar, de neutralizar, de suavizar la energía del espacio o de las personas que tienen contacto con él. Entonces, con todos estos ejemplos, te estoy mostrando las posibilidades de cómo este arquetipo del hierofante se puede expresar en tu vida cotidiana, en tu experiencia humana. Y si te sale en la posición de profundización del trabajo de sombra, significa que tú tienes esa posibilidad de despertar ese arquetipo en tu interior si trasciendes los efectos de las heridas emocionales, de los traumas emocionales y de los patrones inconscientes expresados en las dos primeras cartas de profundización que te leí, que fueron la Reina de Copas al revés y el 7 de Espadas. Entonces, aquí es importante entender que nuestro ser interior tiene muchas capas y algunas capas se expresan sanamente y algunas capas se expresan bajo heridas emocionales. Y la meta de todo proceso de transformación como el que se está revelando a través de esta lectura, desde las cartas iniciales hasta estas cartas finales, es lograr quitar, lograr limpiar, lograr desencascarar, algo así como las primeras capas, como de una cebolla, por ejemplo, que tiene muchas capitas, como empezar a quitar las capas de más afuera y así, para poder llegar a las capas más internas, que son las capas que representan nuestro ser más profundo, que todos tenemos, que está más allá de la personalidad que hemos creado para interactuar con el mundo. Entonces, cuando llegamos a la conexión de ese ser más profundo, aquí en este caso se está representando bajo el arquetipo del hierofante, a través del maestro interior y a través de una exploración de ese mundo espiritual, de ese mundo divino, de ese mundo que está más allá de lo que vemos y experimentamos en este plano terrenal, en esta sociedad que hemos construido en este día a día. Y es un ser profundo que está
tratando de elevar su voz, tratando de comunicarse contigo desde adentro y tratando de ofrecerte una guía, de ofrecerte un consejo, de ofrecerte una manera de interacción más sabia, más profunda, para que puedas lograr tu mayor nivel de expansión dentro de este plano terrenal. Y esta carta nos llega cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos fuera de nuestro centro, cuando nos sentimos desconectados, cuando nos sentimos inciertos y cuando estamos recorriendo un laberinto para regresar a nuestro ser verdadero. Entonces aquí todo esto está describiendo una situación muy similar a la que se abrió con esa carta de al principio de tocar fondo. Entonces, que al final se te haya cerrado la lectura con este arcano mayor, quiere decir que esta experiencia que estás viviendo en este mes es una experiencia que va a tener un eco importante en toda tu experiencia de vida y en tu energía como tal, más allá de tu personalidad humana. Y esto implica otras dimensiones, otros planos y otras experiencias de vidas pasadas, futuras o paralelas en las cuales tu energía se está expresando en este preciso momento. Entonces, cuando tenemos la presencia de un arcano mayor, y en este caso el arcano que representa el maestro interior, quiere decir que estás activando en tu experiencia humana este arquetipo de este maestro, y este maestro está siendo alimentado por ese yo superior y que está buscando comunicarse contigo a través de la experiencia que se está expresando en todas estas cartas, que simboliza que hay una energía muy poderosa que te sostiene, que está detrás tuyo y te está aconsejando que busques dentro de las diferentes posibilidades del acercamiento a lo espiritual y a lo divino, una manera de conectarte con esta energía profunda, divina, tuya, que no necesariamente tiene que ser seguir una religión o una corriente espiritual, porque se dice que el camino de recorrido de la experiencia humana es un camino que nos va a llevar de regreso a la conexión con esa energía divina y espiritual. Entonces, por eso es tan común que las diferentes etapas de la experiencia humana nos lleven por diferentes tipos de recorrido a la reconexión con esta energía divina en nuestro interior. Y al despertar ese tipo de conexión, empezamos a desarrollar una capacidad de canalización de esa energía divina y espiritual para proyectarla en nuestra relación con el plano terrenal. Y es por esto que diferentes corrientes de conocimiento y diferentes corrientes espirituales lo que buscan es reactivar en nosotros esa conexión con esa energía divina que todos poseemos por derecho al haberla heredado de la fuente de la creación, con el fin de expresar dentro de nuestra individualidad en este plano terrenal esa conexión con lo divino y con lo espiritual. Y no es que esta carta te esté diciendo que te vuelvas religioso o te esté diciendo que te vuelvas espiritual, sino que te está diciendo que empieces a abrir tu mente y empieces a abrir tu conexión desde tu cuerpo energético con esa posibilidad de abrazar la divinidad que hay en tu interior. Entonces esto puede expresarse de múltiples formas. Una de ellas puede ser invitar a la meditación como una práctica cotidiana en tu vida. Otra de ellas puede ser buscar el contacto con personas que te puedan brindar este tipo de conocimiento de lo espiritual. Otra manera puede ser buscar por ti mismo libros, conferencias, videos que te ayuden a explorar dentro de todos los matices que se ofrecen cuál sería el camino que más se amolde a tu energía y a tu manera de ser para empezar la exploración de tu contacto con lo divino y con lo espiritual. Y lo que busca esta carta es empoderarte a ti mismo como tu propio maestro. No es que empieces a darle poder
a otras personas o a ese conocimiento espiritual como tal sobre ti, sino que empieces tú a empoderar tu propia maestría interior para que tú mismo despiertes tu propia capacidad de guía interna, para que tú mismo entrenes tu intuición, para que tú mismo entrenes tu pensamiento, para que tú mismo entrenes tu hacer, para que tú mismo entrenes tu propio manejo energético con el fin de que sigas tu propio camino dentro de la experiencia humana guiado por esa maestría tuya a través de la conexión con lo divino. Entonces, esta es una manera bien interesante de cerrar la lectura y te invita a que explores esas nuevas conexiones con lo divino como una manera de buscar la sanación y la transformación de tu propia sombra y de tu propia dificultad. Y uno de los efectos de reconectarse con la energía divina es que nuestra manifestación en el plano terrenal empieza a ser más limpia, empieza a ser más rápida, empieza a producir resultados beneficiosos para nosotros y a atraer una serie de sincronías, situaciones y relaciones que contribuyan a nuestra expansión y a la amplificación de nuestro efecto energético como tal en el plano terrenal. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de septiembre del 2022. Y nos vemos en el siguiente mes.